Estaba haciendo tiempo porque antes hablábamos de la transición digital y el siguiente ponente interviene haciendo uso de las nuevas tecnologías. Esto a lo que nos acostumbramos tanto en pandemia, que en fin, no echamos mucho porque nos hartamos de online, webinars, etcétera, etcétera, online. Nos gusta ahora la presencia física, pero que también nos viene bien cuando hay ponentes de la talla de nuestro siguiente invitado, que no pueden estar físicamente con nosotros hoy y con los que queremos contar. Seguimos con el primero de los retos. Les recuerdo que eran consensos y sendas para el empleo de calidad e inclusivo en una economía competitiva y globalizada. Eta horretarako, hortxe daukagu, tenemos con nosotros al Nicolás Schmid, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea, una persona de gran experiencia porque fue ministro de Trabajo y Empleo durante 9 años y antes de saltar al Consejo de Empleo. De la calidad del empleo como factor de calidad de vida y del impacto positivo que tiene la mejora de la calidad del empleo en la economía y en el reto demográfico. Mr. Smith, good morning. Good morning. Good morning. Whenever you want. Buenos días, señor Smith. Le escuchamos. So, good morning to everybody. So, dear Minister, there's a problem. There's an echo. Okay, fine. Dear Minister Calvino, dear Nadia, dear President of the Economic and Social Council, dear Alfonso, dear participants, it's a great pleasure to participate to your Congress. I would have liked to be in Vitoria with you, but circumstances being what they are, it certainly is more difficult. The topic of inclusive and quality employment is surely very timely, given the recovery and transition period we are going through. Let me say first a few words on the recovery. Indeed, the good news is that our economies are indeed recovering, and more strongly than we expected them. According to the Commission summer forecast, 19 member states are expected to have reached pre-crisis GDP by the end of this year. Although in 2020 GDP fell significantly by 6.4% in the EU, in 21 and 22 GDP will grow again substantially. Also, in the Basque Country, considerable economic growth is expected, and GDP will grow by 6.7% in 21 and 6.4% in 22. At the EU level, unemployment rates are decreasing, while remaining somewhat above pre-crisis levels, reaching 6.7% in September 21. In the Basque Country, it stood at 10% compared to 9.2% in 2019. So the recovery is on a good track, but vigilance is of the essence. We are not yet out of the pandemic, and more people need to be vaccinated. We have different major uncertainties. Energy prices have soared dramatically. Shortage in different value chains are hampering the development of certain production. And there is, at least for the moment, a higher inflation looming. The European Pillar of Social Rights is a central part of the European recovery strategy. And as President von der Leyen recently highlighted, the need to pursue implementing the pillar, which will, I quote, ensure decent jobs, fairer working conditions, better healthcare, and better balance in people's lives. To demonstrate our ambitions, the Pillar Action Plan sets out new EU headline targets in employment, skills,
and social protection for 2030. They will guide us in our endeavor to a more social Europe. One of them is indeed to have the rate of 78% average employment by 2030. In order to reach this objective, we need first and foremost to address the challenges of digitalization and the green transition. They can create jobs, increase the productivity, and lead to innovation, investment, and prosperity. But these benefits are not automatic, nor evenly distributed among regions and citizens. Expected employment impacts vary considerably between sectors, regions, and countries. We expect positive employment effects in green, industrial, and service sectors, such as renewable energy, construction, and waste management. We also expect the transition to have positive effects by favoring job creation for all skill groups, and notably for middle-skilled and low-skilled parts of the workforce. But we need to acknowledge that there will also be tenemos que constatar que habrá pérdidas de puestos de trabajo, sobre todo en los sectores de la extracción, como el del carbón, la generación de electricidad basada en el carbón, etcétera. Las industrias como la del cemento y este estilo de empresas también tendrán que pasar a procesos limpios, lo cual también lleva a competencias de ingeniería y digitales. Esto sobre todo es algo que preocupa en el País Vasco. Han hecho un trabajo extraordinario a la hora de modernizar algunas áreas y estoy pensando, por ejemplo, en la ciudad vibrante de Bilbao, que ha invertido muchísimo en cultura. Pero su sector industrial principal sigue siendo el metalúrgico y los productos del metal, que seguirán siendo en el futuro también una industria muy importante que necesita Europa. Este sector de fabricación representa un 27,4% del valor añadido de crecimiento. Y esto esencialmente nos va a llevar a continuar ese camino de la transición y la modernización. Por ejemplo, 1,2 millones se asignaron recientemente del Fondo de Ajuste de Globalización para proporcionar ayuda a 491 trabajadores desplazados en el País Vasco. La pandemia también ha tenido un efecto significativo en la actividad y facturación de las empresas que trabajan en estos sectores, con consecuencias negativas como el desempleo y la inestabilidad económica de algunas de las empresas. La Comisión ha empezado con el Fondo de Transición Justa desde el año pasado y desde el verano también tenemos el Fondo del Clima Social, que también tenemos el Fondo de Recuperación y Resiliencia para dar apoyo a estas transiciones. Además del apoyo económico, la Comisión también tiene una propuesta y unas recomendaciones que se presentarán para finales del año para proporcionar guía en los aspectos sociales y de empleo de la transición climática. Con unas políticas adecuadas, estimamos que en Europa hasta 1 millón de puestos de trabajo se podrán crear para el año 2030 y 2 millones para el año 2050. Sin embargo, más puestos de trabajo no es suficiente y de hecho hay que pedir puestos de trabajo de calidad y una inclusividad en el mercado laboral, tal y como se hace en la conferencia. Estamos testigos de falta de mano de obra en sectores específicos como el de las TICs, la construcción y la sanidad en algunos países de la Unión Europea. Viendo la relación entre la
la educación y el empleo, vemos que la destrucción de la pandemia ha afectado a todos los niveles de la educación, pero sobre todo ha tenido un efecto en aquellos que tienen menor nivel educativo. La tarea a la que nos enfrentamos es enorme. Europa tiene que recualificar a muchísimos millones de personas en los próximos 5 años. Por eso, el pilar social y el plan de acción y esta brújula digital han tenido en cuenta que hay que tener competencias digitales básicas y que tenemos que llegar hasta el 56%. 120 millones de personas en Europa en 2050 participarán en actividades de aprendizaje todos los años. Que mucha polarización en el mercado laboral. Hay muchas personas con cualificaciones altas o muy bajas y menos cualificaciones intermedias. Hay que centrarse en esos con menor formación. Las políticas de mercado activas con incentivos y planes de recualificación, tal y como se propone por la Comisión, lo cual supone una ayuda efectiva al empleo. Necesitamos estos incentivos para contratar y, como decía, esa recualificación para enfrentarnos a los impactos negativos de la transición. Y también quería hacer hincapié en el rol de los servicios de empleo público. Y, de hecho, el País Vasco ha decidido modernizar ese servicio vasco de empleo. Es importante ver que 3/5 partes del presupuesto social de la Unión Europea se dedica en el País Vasco al empleo sostenible y de calidad y a la movilidad para acceder al empleo, así como al emprendizaje y la creación de empresas. El País Vasco recibirá además 93 millones para financiar la formación y subsidios de contratación para los desempleados y integrando así a los vulnerables y dando apoyo a la economía social, que tiene un rol muy importante en su región. Con este esfuerzo no debemos olvidar a los jóvenes. La crisis ha tenido un efecto en la educación, la formación y la perspectiva de encontrar un puesto de trabajo para los jóvenes. Nos arriesgamos a una nueva generación perdida. La respuesta de la Unión Europea refuerza que la próxima generación no se pierda y se dedica más financiación a estas medidas específicas para los jóvenes, como los subsidios de contratación, pero también apoyo para los planes de prácticas y centrarse en los jóvenes más vulnerables también. Pero tenemos que hacer más. En septiembre de 2021 había 2,8 jóvenes desempleados en la Unión Europea, muchos más que en las tasas de desempleo generales, el 6,7% en general y el 15% de los jóvenes. Y la tasa de aquellos que ni estudian ni trabajan, de los ninis, también ha crecido de un 1% a un 8,2%. Además de mayor inversión en skills, en competencias, tenemos que tener en cuenta las condiciones de trabajo. Ayudamos a las personas a pasar a puestos de trabajo del futuro, pero también tenemos que asegurar la calidad de estos nuevos puestos de trabajo. Antes y durante la pandemia, las desigualdades han ido surgiendo. Aquí hay puestos de trabajo de bajos salarios y bajas cualificaciones que se han mantenido y han ido creciendo. Y esto nos lleva a la pobreza de trabajadores.
y además con el aumento de los precios en alimentos y electricidad, esto lleva a que haya más trabajadores sufriendo. 1 de cada 10 trabajadores está en riesgo de pobreza en la Unión Europea y tal y como dijo la presidenta de la Comisión, hay que pagar por el trabajo y restablecer el valor del trabajo. La directiva de salarios adecuados que se está negociando actualmente se enfrenta a la situación intolerable de personas que trabajan a tiempo completo y no pueden vivir de forma decente con su salario. Además, luego tenemos la diferencia entre hombres y mujeres. Estoy contento de que en España el salario mínimo ahora haya subido a 950, comparando a 900 en 2019. Otro aspecto clave de las condiciones de trabajo es la inestabilidad del empleo debido a los contratos temporales. La segmentación del mercado laboral en España y en el País Vasco persiste. Y los contratos temporales sigue siendo una tasa muy alta, más del 20% en el año 2020. La Comisión en años recientes ha dado recomendaciones específicas a España para reducir esa alta segmentación en el mercado laboral. Damos la bienvenida a la voluntad de España a la hora de abordar esta situación y observamos con gran atención el gran debate nacional en cuanto a las reformas del mercado laboral que tienen que ver también y que involucran a los agentes sociales. Además, estamos prestando atención al desarrollo español en cuanto a esta ley. Los trabajadores no deberían cambiar sus derechos por flexibilidad. Las plataformas han mostrado que pueden crear modelos de trabajo donde los trabajadores tienen una cierta libertad en cuanto a sus horas de trabajo, beneficiándose de la protección social y de salarios estables. Estamos viendo cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y las iniciativas legislativas, por lo tanto, se están preparando para tener en cuenta el trabajo de las plataformas al que nos enfrentamos y el reto que supone para la Unión Europea. Estamos viendo cómo se puede dar pie a un enfoque europeo. Y mi último comentario tiene que ver con el teletrabajo. En el último año muchísimos trabajos se han enfrentado a problemas debido a seguridad y salud, equilibrio en cuanto a la vida privada y el trabajo. El cambio al teletrabajo se ha acelerado debido a la pandemia y estamos viendo cuáles son los efectos de la digitalización. Casi el 40% de aquellos que trabajan en la Unión Europea empezaron a teletrabajar a tiempo completo, comparando con el 5,4% en el año 2019. Estimamos que entre el 33 y el 40% de los puestos de trabajo en la Unión Europea ahora son puestos de trabajo desde los que se puede teletrabajar. Esto significa una mayor carga, sobre todo para las mujeres. La evidencia nos muestra que las mujeres tienen interrupciones de sus hijos e hijas más que los padres a la hora de teletrabajar. Esto reduce su capacidad de poder progresar en el trabajo. Estamos teniendo debates con los distintos agentes sociales, Estados miembros y otras partes interesadas para acordar unos principios como el derecho a la desconexión, asegurándonos de que nadie tiene que estar disponible 24/7 porque ella o él trabaja desde casa. Y por último, me gustaría hablar de los retos demográficos. La pandemia nos ha mostrado lo crucial que es el acceso a la sanidad para el bienestar de las personas y para el funcionamiento de nuestra sociedad. La población europea está envejeciendo. El 30% de las personas en Europa tendrán más de 65
para el año 2070. La población del País Vasco ha ido aumentando en los últimos años, pero con una de las tasas más altas de envejecimiento en España, el 25,5% en España ya tienen más de 65 años actualmente. Una vez más, las mujeres se ven afectadas más, ya que suelen tener la mayor carga y responsabilidad como cuidadoras, muchas veces sin ser pagadas y muchas veces como cuidadoras pagadas, pero en situaciones de precariedad y condiciones laborales difíciles. Por lo tanto, abordar este reto demográfico tendrá que ver con modernizar los sistemas de protección social para asegurar que, en primer lugar, hay unas pensiones adecuadas, en segundo lugar, hay un cuidado accesible y a largo plazo y además se tienen en cuenta otros servicios sociales fundamentales. Una vez más, la Comisión está observando con interés el debate sobre las pensiones en España. A nivel europeo propondremos el año próximo una nueva estrategia de cuidados para dar apoyo a mujeres y hombres a la hora de encontrar los mejores cuidados y el mejor equilibrio y las mejores condiciones de trabajo en este sector. Permítanme ahora concluir dando la bienvenida y hablando positivamente de la alineación del País Vasco con los objetivos del pilar de derechos sociales de la Unión Europea. Además, también me gustaría destacar la buena cooperación con las autoridades vascas y el Fondo Social Europeo. Hemos logrado resultados muy positivos hasta ahora. Más de 18.000 desempleados se han beneficiado de formación y programas de prácticas. Y en cuanto a inclusión social, más de 2.400 personas con discapacidad han recibido ayuda. Esperamos un Fondo Social Plus nuevo en Europa para abordar los nuevos retos, también aquellos que han surgido de la pandemia. Además, teniendo en cuenta que los jóvenes tienen una tasa mayor de desempleo y viendo que la competitividad vasca va a poder desarrollar nuevas oportunidades de empleo y mejorar las competencias. El Fondo de Recuperación y Resiliencia para España prevé reformas e inversiones para tener en cuenta los retos del mercado laboral. La Comisión les anima a contribuir en este proyecto con inversiones, por ejemplo, para mejorar las skills, las competencias digitales, más empresas que trabajen en cooperación y un desarrollo de la formación de los nuevos graduados. Contamos con su apoyo para movilizar a todos los involucrados, incluido a los empleadores, ya que será uno de los factores principales para la implementación exitosa de ese plan de recuperación y resiliencia. El diálogo social, la promoción del diálogo social, tal y como se da en España, también es un enfoque clave para una inversión exitosa en la transición verde. Les deseo un debate de interés y un intercambio de ideas a lo largo de la conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, comisario Schmid, por su intervención. Tenemos 6 minutos antes de la pausa para el café, así que aprovecho para hacerle alguna pregunta después de haberle escuchado. Creo que tiene una persona para ayudarle con la traducción allí y así podemos hacer lo posible. Primero quería preguntarle por la respuesta europea a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, porque ha sido sustancialmente diferente a la llevada a cabo tras la crisis de 2008, tras la crisis financiera.
Esta respuesta, la actual, ha logrado defender cientos de miles de empleos. La pregunta es, ¿qué ha cambiado para que la respuesta ahora haya sido diferente? ¿Está surgiendo una nueva narrativa económica que ha llevado a la Comisión Europea a impulsar nuevas respuestas frente a la crisis económicas y sociales? Certainly, we all have been surprised. Por supuesto, todos nos hemos visto sorprendidos, en primer lugar por la pandemia y en segundo lugar por la crisis, which has followed que ha the beginning of this seguido pandemic. A la pandemia. And I think, as you have said, this has Tal y como ha dicho, necessitated a certain number of changes creo que se in our necesitaban policy. ciertos cambios Also, en when I nuestras compare this políticas. crisis Además, cuando to the comparo previous esta crisis con la crisis which anterior, is not so far away because que it no happened es tan lejana, sometime ya que around tuvo 2010. lugar alrededor del año 2010. First, I would like very much to En primer insist lugar, on me gustaría sobre todo the efforts which have insistir en been los esfuerzos developed que se han to help desarrollado para ayudar to keep their a las jobs, personas y para to que help estas personas companies mantengan to sus survive. trabajos, ayudar a las And here, I empresas think a the first sobrevivir. program we Y launched creo que el primer programa the que SURE se program. 100 lanzó fue el 100 programa billion SURE, euros, con which 100.000 helped millones to de save euros para millions of ayudar jobs, a salvar to support millones de puestos de trabajo, mainly para dar smaller apoyo and a medium-sized muchas not to pymes close their doors, para que to ellas keep no their tuviesen que employees. cerrar las puertas y pudiesen And mantener especially a also sus to trabajadores. save Y the además income también of millions of para people, which also salvar had then los a ingresos de positive millones de impact personas, que on también the overall tuvo un economic impacto positivo situation. en la situación So I think económica this global. was quite a change. Creo que And, esto ha supuesto helped, realmente at least in un the cambio first period, importante y to pudo ayudar better durante el resist primer periodo to a the disastrous resistir impact al of impacto the pandemic desastroso on de the economic la pandemia situation. sobre la situación económica. Especially in Spain, where more than Sobre 20 todo en million España, billions donde más were available for a short-time work. 20.000 millones This estuvieron helped a lot disponibles. the Spanish Esto ayudó muchísimo a la economía española, incluyendo la economía Now vasca. we are in the recovery, as I already Ahora, explained. como ya he explicado, And nos we have, encontramos en la fase de used this recuperación recovery y tenemos first que utilizar esta recuperación, reform and en primer modernize lugar, our para economy. reformar y That's modernizar about nuestras the green economías. and digital transition. Esto tiene que ver con la transición But verde y also digital, pero to además rebuild a también strong para social reconstruir basis in our una economy, base which is, social robusta which para means nuestra clearly, economía. first, Esto supone investing a lot claramente, in en primer education, lugar, invertir investing mucho en a lot in educación, re- and upskilling, invertir en but also recualificación investing a lot y en formación y our también social invertir en nuestras infraestructuras because we have sociales. seen that strong health system Hemos has been visto que key tener un in this sistema crisis, de sanidad because robusto finally ha sido clave en health esta systems crisis, have porque determined los sistemas our y el tipo de resilience, sistema ha determinado in nuestra relation to the resiliencia pandemic en relación and a the la crisis. pandemia y la And crisis. this shows indeed Y that esto it's muestra not just going back to que what was definitivamente before no the podemos volver a lo que teníamos antes de la crisis, sino que debemos reconstruir nuestras economías. Y, por supuesto, el reto climático es fundamental en este contexto y únicamente puedo subrayar los grandes esfuerzos que se están realizando en España en relación con esta transición económica, pero también el progreso tecnológico, que por un lado nos ayuda a modernizar nuestra economía y también crea nuevos retos en el mundo laboral. He mencionado, por ejemplo, el teletrabajo, que ha dado mucho apoyo a la hora de poder mantener muchas actividades, pero que también ha tenido sus consecuencias a nivel social. Así que tenemos que tener en cuenta
cuenta ambos lados de la moneda, crear oportunidades ayudando a desarrollar estos cambios tecnológicos, pero por otro lado mitigando esas consecuencias negativas de estos cambios. Creo que en una crisis se aprenden muchísimas lecciones y hemos aprendido muchísimo para poder reconstruir nuestras economías que tienen que ser justas a nivel social y resilientes. Con lo que terminaba usted, varios países de la OCDE se enfrentan desde los años 80 a un desacoplamiento entre crecimiento de salarios y crecimiento de productividad. Eso se ha reflejado en un descenso de la participación de los salarios en el PIB, en el Producto Interior Bruto. Deprime el poder adquisitivo de los trabajadores y precariza de alguna manera el mercado laboral. ¿Qué política económica se puede hacer para que los salarios vuelvan a crecer al ritmo de la productividad y tengan mayor peso en la riqueza de un país? Y hay un cambio de paradigma en el enfoque que defiende la Comisión en ese sentido. Todos recordamos lo que ocurrió durante la crisis financiera y económica, cuando los salarios y sobre todo el salario mínimo se vieron reducidos, por lo menos en algunos países, pero ahora, incluso antes de la pandemia, pero durante también esta última crisis, nos hemos apostado por mejores salarios y sobre todo aumentar los salarios más bajos. Esto es el sentido, la dirección que tiene nuestra propuesta para un marco adecuado para el salario mínimo. Usted ha hablado sobre el desacoplamiento entre la productividad y los salarios y también ha mencionado que la proporción de la masa salarial en PIB ha descendido en la mayoría de los países en comparación con otras formas de ingresos. Aquí, de nuevo, tenemos que buscar un equilibrio mejor en ese sentido, pero a la vez hay una estrecha relación entre mejores salarios y una mejor productividad. Para mí, el desafío más importante, sobre todo cuando hablamos de la digitalización de nuestras economías, es invertir más en mano de obra cualificada, en la cualificación de las personas. Unos salarios bajos no son la solución para la competitividad. La solución son mejores cualificaciones y conocimientos. Eso conlleva una mayor productividad que a su vez debería llevar a mejores salarios. Y mejores salarios, por supuesto, tienen un impacto sobre la demanda interna, algo que parece haberse obviado en los últimos años. Eso es lo que está pidiendo ahora la Comisión y evidentemente está detrás de la propuesta que hemos hecho para un marco para unos salarios mínimos adecuados. Comisario Schmit, no le robamos más tiempo. Apuntamos lo que ha dicho porque completa lo que hemos escuchado a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y a lo que vamos a escuchar a continuación antes del debate que vamos a tener esta mañana. Mr. Schmit, thank you for joining us this morning. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y le deseamos un buen día.